Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para aprender más sobre la literatura. En esta ocasión nos encontramos en la unidad 4 para hablar sobre el realismo y el naturalismo literario. Para esto es importante que primero recordemos un poco las etapas que ya atravesó el hombre en cuanto a la historia de la literatura vamos a hablar. Sabemos que en la Edad Media todavía estábamos con la fantasía, todavía con seres mágicos, dragones, sirenas. Pasamos a otra etapa donde vamos a encontrar ya no tanto el realismo, el barroco, el renacimiento. Y de pronto nos vamos a encontrar con esta etapa donde ya dejamos atrás un poco la fantasía, dejamos atrás esto de la superstición del amor imposible para adentrarnos en lo que es el realismo. Y por consiguiente pues nace el naturalismo. Bien, vamos a iniciar primero conceptualizando qué son estos términos. Fueron dos movimientos estéticos y literarios. Cuando hablamos de estética estamos hablando de que si bien la literatura ya estaba dentro de todo lo que es la sociedad, esta literatura se vuelve mucho más elaborada. Es decir, toca temas más profundos de los que tocaba en la Edad Media. En la Edad Media teníamos temas de fantasía, temas de descubrimiento, quizás teníamos la etapa del amor imposible, pero en este movimiento ya vamos a tener una literatura más seria, una literatura que va a estar inclinada más artísticamente a lo que es a la realidad social. A eso se refiere, la realidad que está pasando un determinado lugar. Esto nace en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX y cuando vamos a hablar de este movimiento pues estamos hablando de romper abiertamente con las normas estéticas que hasta ese momento se habían impuesto, es decir, el romanticismo como el hecho de añorar, de esperar, de soñar con algo, y vamos a tratar de dejar de ser soñadores para convertirnos en personas que buscan la realidad social y cotidiana. Es más, dentro de este realismo vamos a hablar sobre un modelo de arte objetivo, es decir, no vamos a simplemente hablar de sentimientos, sino que nos vamos a ir hasta el ámbito más científico, porque vamos a tratar de imitar lo más posible lo que es la realidad social de esa época y obviamente va a tratar de reflejar todos los aspectos que rodean a esa realidad. Sabemos que durante esta etapa pues el hombre estaba pasando todavía la sociedad se estaba conformando como tal, por lo tanto había desigualdad social, todavía habían reyes y reinas que mantenían todo el poder hegemónicamente, por lo tanto el realismo y el naturalismo se entienden como el grado máximo científico de lo que va a ser más adelante el realismo. Bien, vamos a hablar ahora de cuáles son las diferencias entre estos dos movimientos. Número 1. El realismo se va a dedicar a expresar específicamente la realidad del artista. Es decir, el realismo busca que el artista plasme a través de sus obras lo que él está viviendo y lo que él está sintiendo. En cambio, el naturalismo se va a encargar de buscar la realidad social. Si bien es cierto que el ser humano es una persona pensante y cambiante, la sociedad en la cual se desarrolla también influye en lo que esta persona pues termina siendo. Por lo tanto, si bien el realismo busca la realidad individual del artista, el naturalismo busca esa realidad social que provoca este ser humano. También el realismo va a buscar objetivamente el lenguaje, es decir, va a utilizar un lenguaje cotidiano, un lenguaje común que lo puedes encontrar en cualquier parte. En cambio, el naturalismo va a utilizar un lenguaje más descriptivo, es decir, un lenguaje más objetivo, con términos mucho más científicos, porque va a estudiar a la sociedad en su totalidad, y no como en este caso, que es a una persona. Por otro lado, el realismo va a reproducir la realidad social, pero basándose en la época en la cual se está escribiendo. ¿No? El realismo no viaja al pasado, no justifica el presente, simplemente va a hablar sobre lo que está sucediendo en ese instante. En cambio, el naturalismo va a tratar de explicarnos o darnos razones de la sociedad. Por lo tanto, no va a ser una copia de esa sociedad, sino que va a buscar enseñarnos, explicarnos, darnos conocimientos de por qué esa sociedad era de esa manera.
El realismo, por otro lado, se va a centrar específicamente en la burguesía y la clase media, por lo tanto, aquí van a estar inmiscuidos los nobles, los reyes, los ricos, en otras palabras, y el naturalismo, sin embargo, va a retratar exclusivamente a las clases bajas. Cuando hablamos de clases bajas, estamos hablando de esas clases que no pertenecían netamente a la burguesía, eran las clases marginales, como se diría, además que va a ser hincapié, es decir, va a tener mucho énfasis en los aspectos más vulgares y grotescos de la vida cotidiana. Mientras que acá nos vamos a basar en la burguesía y cómo ésta vivía en sociedad, en acá nos vamos a ir netamente a lo que es la clase social más baja y vamos a analizar todos sus detalles desde el momento en el que esta persona nace y cómo se desarrolla en la sociedad en la que está. En cuanto al realismo, vamos a hablar de los personajes donde son víctimas de sus decisiones y obviamente de la sociedad. En el realismo, el protagonista toma decisiones equivocadas, por lo tanto, o decisiones acertadas, pero estas decisiones que toma pues van a influir en su futuro. En cambio, en el naturalismo, esta es un poco determinista. ¿Por qué llamamos determinista? Porque está determinado por la forma en la cual tú has nacido. Es más, el físico, la fisiología que una persona tiene podía influir significativamente en el futuro que esta persona tenía. Es más, la genética también definía el futuro de las personas según el naturalismo. Ponte que si tú nacías de una manera con un color de piel, un color de cabello, pues ya tenías un destino predestinado y no podías cambiarlo. El naturalismo era más crudo en cuanto al futuro de estos personajes. En cambio, el realismo pues buscaba nuevos caminos, pero utilizando las decisiones de los protagonistas. ¿Qué características tiene el realismo? Número 1, su arte es fiel a la vida cotidiana, se usa un lenguaje coloquial, un lenguaje verosímil, es decir, a la que utilizaba de manera común la gente en la sociedad. También abordaba temas de importancia social. Estos temas estaban vinculados obviamente a la economía, la política y la vida psicológica. Sus obras estaban fundamentalmente llenas de detalles. Ofrecían largas y minuciosas descripciones, tenían una estrategia donde trataban de imitar de forma muy buena, muy verosímil lo que era la vida real. Siempre buscaban que la vida prevalezca sobre lo que es la simple fantasía, sino que la realidad debería ser plasmada a través de las palabras. ¿Qué características vamos a tener en el naturalismo? Número 1, va a estar influenciado por discursos científicos y filosóficos. Por el año 1880, la tradición del realismo pues va a estar basado en un extremo realismo, es decir, va a estar basado en presentar la realidad tal cual es, sin buscar ambigüedades, sin buscar palabras redundantes, sino presentar la realidad como está presentada. A eso le llamamos el naturalismo realista. Se proponía hacer estas obras de una manera más explicada, es decir, quería explicar a la sociedad de manera científica todos los hechos y sucesos. Más que documentarla, el naturalismo buscaba explicar la sociedad, pero en términos científicos. Aquí van a nacer términos como que la sociedad influye o los niños son criados de una manera, van a terminar de esta manera. El naturalismo creía ciegamente en la naturaleza del hombre. Número 3, se centraba en las clases bajas, en los estratos más bajos. Obviamente, a diferencia del espíritu de la burguesía, del realismo, donde hemos visto, en cambio en el naturalismo los marginados, los estratos más bajos, eran más estudiados. Obviamente se estudiaban sus rasgos más vulgares, más simples, más sublimes y admirables dentro de la sociedad, y obviamente esa realidad sórdida, esa realidad que realmente te deja pensando de por qué esta situación es de esa manera. Bien, para terminar, el naturalismo va a abrazar a los personajes, pero de una manera que estos van a ser impulsados ya no por el destino, sino por su propia genética y por lo que ellos realmente son. Entonces era una literatura un poco más pesimista. Y era una literatura que necesariamente pues buscaba explicar los impulsos interiores del ser humano. Es decir, buscaba explicar cómo la genética influía en el futuro de estas personas. ¿Qué representantes vamos a tener en cuanto al realismo literario? Número 1, vamos a tener a Stendhal.
Este hombre es seudónimo de Henry Bale, novelista francés, considerado como el primer pionero del realismo. Algunas de sus obras principales son Rojo y Negro, La Cartuja de Palma y Vida de Henry Brulard. Estas obras, escritas en los años de 1783, año de nacimiento de este autor, hasta el año 1842, exceptuando la vida de Henry Brulard, que es escrita en 1890. Honoré de Balzac, nacido en el año 1799 a 1850, cuentista, novelista francés, uno de los máximos representantes del realismo literario en su país. Sus obras van a ser Eugenia Grandet, La comedia humana, La piel de Zapa y Papa Goriot. Gustave Flaubert, que va a nacer el año 1821, fallece en 1880, es uno de los más célebres novelistas franceses de todos los tiempos, es un importante exponente del realismo y sus principales obras son Madame Bovary y La educación sentimental. Luego tenemos a Benito Pérez Galdós, este hombre novelista, dramaturgo español, que va a transformar el panorama de la novela en su país y tuvo demasiada participación en la política. Sus obras más grandes son Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta y La loca de la casa. Charles Dickens, donde este hombre es novelista, cuentista inglés y autor de varios relatos más populares del occidente. Sus obras más resaltantes son Oliver Twist, Grandes Esperanzas, Un cuento de Navidad y Tiempos difíciles. Y por último, León Tolstoy. Este novelista ruso de renombre mundial, cuya obra ha inaugurado lo que es la tradición del realismo en Rusia. Sus principales son La muerte de Iván Ilich, Relatos de Sebastopol y Guerra y paz. Bien, ¿quiénes son los representantes del naturalismo? Vamos a tener en primer lugar a Émile Zola. Este es el padre fundador del naturalismo y su principal exponente. Fue un importante novelista francés. Sus obras son Thérèse Raquin, Nana, La alegría de vivir y La bestia humana. Vicente Blasco Ibáñez, escritor y periodista político español, cuya obra representa tanto el realismo como el naturalismo. Sus obras van a ser Entre naranjos, Cañas y barro, Sangre y arena y Los cuatro jinetes del apocalipsis. Luego tenemos a Guy de Maupassant, este hombre escritor francés, cuya obra consiste mayormente en cuentos, también publica 6 novelas en su vida. Sus principales obras van a ser Bola de cebo, Belle Amie y Fuerte como la muerte. También vamos a tener a Eca de Queiroz, escritor y diplomático portugués, considerado el gran autor del realismo y naturalismo dentro de su país. Sus principales obras son El crimen del padre Amaro, La tragedia de la calle de las Flores y El primo Basilio. Thomas Hardy, que es un novelista y poeta inglés, considerado el mayor exponente de lo que es el naturalismo. Este hombre ha permitido superar este movimiento con sus obras que son El pobre y la dama, Bajo la verde fronda, Las pequeñas ironías de la vida y Lejos de la mundanal ruido. Emilia Prado Bazán, escritora e intelectual española, pionera del naturalismo en su época. Ella fue autora de ensayos, novelas, cuentos y poemas. Sus principales obras son La tribuna, La cuestión palpitante, La dama joven y Los pasos de Ulloa. Bien, hasta aquí tenemos nuestra explicación de lo que es naturalismo y realismo. Espero que esto te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por tu atención.